Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal Vida en Fe con Jesús. Quien les habla, Felipe Convers, fiel creyente, servidor de la palabra de nuestro único y soberano Dios, Rey, Creador, Mediador y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hace semanas atrás había hablado sobre un tema interesante, el cual se llamaba Confías y dependes de nuestro Señor Todopoderoso. Hoy les traigo un nuevo tema, el cual lo he denominado ¿Cómo amas al Señor Jesucristo? Pero antes de entrar en tema y al grano, como decimos por ahí, vamos a entregarle este tiempo a nuestro Señor Jesucristo, para que sea Él el que tome el control absoluto y nos muestre y nos hable por medio de su palabra, que es su Espíritu Santo. Amado Señor y Dios Padre, gracias te damos, Señor Jesús, porque eres tú, Señor, el propiciador, el que nos da y nos hace ver, Señor, la verdad. Y tú permites, Señor, que esta palabra fluya y corra por medio de estos medios tecnológicos, porque como bien lo ha dicho la palabra en el libro de Daniel, la ciencia aumentará y esta ciencia va a ser utilizada para bien, y este bien es que la palabra fluya por medio de estos medios tecnológicos a todas las personas, a los creyentes, a los que aún faltan por creer y a los que no creen, para que vean la luz, para que salgan de las tinieblas a tu luz resplandeciente, para que seas tú tomando el control con tu Espíritu Santo de Dios y que nos quite este velo que tenemos en la mente, que tenemos más en nuestros ojos, para poder asimismo nacer de nuevo, Señor Jesús. Gracias te damos y en tu nombre, amado Señor Jesús. Amén. Bueno, amigos y amigas, entonces, por favor, dispongámonos y entremos en tema. ¿Cómo amas al Señor Jesucristo? Muchas personas dicen, yo amo a Dios, sí, pero realmente ¿cómo lo amas? ¿Desde dónde tienes que empezar a amar a Dios? Bueno, lo vamos a ver en Marcos 12, desde el versículo 28 al versículo 34. Entonces abrimos nuestras Biblias en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 24. Dice, el gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Qué vemos aquí en el primer versículo? Se le acercó a Jesús un escriba. ¿Quién es un escriba? ¿O qué era un escriba? Bueno, para que lo sepamos, los escribas eran los que escribían e interpretaban la ley, o sea, la antigua ley. Esos escribas también eran judíos. Entonces, ya vemos que aquí a Jesús se le acercó un escriba que era judío, que era intérprete y escribía la ley, y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces, aquí Jesús, en el versículo 29, le responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En el versículo 30 ya Jesús nos dice cuál es el primer mandamiento.
no solamente Dios es el único Dios, y se lo decía a Israel, sino que le dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aquí Jesús le estaba diciendo cuál era el principal mandamiento a este escriba que era judío y que pertenecía directamente al linaje del pueblo escogido que era Israel. Pero para poderlo ver y profundizar más a fondo, desde el Antiguo Testamento ya el mismo Señor se lo estaba diciendo al pueblo de Israel. Esto lo podemos ver en Deuteronomios 6, 4, 5. Entonces vamos a Deuteronomios 6, versículo 4 al 5. Dice el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que desde el Antiguo Testamento, Jehová, Dios, le estaba diciendo a su pueblo Israel que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y el mismo mandamiento que lo dice aquí en Marcos 12, Jesús al escriba, ya lo vemos desde el Antiguo Testamento. En Hechos 17, 24, podemos ver aquí en Hechos 17, 24, nos dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Si nos damos cuenta, el Señor habita es en templos que Él mismo ha edificado, que Él mismo ha escogido. Somos nosotros. Nosotros somos su iglesia, nosotros somos su templo. Ahí es donde nosotros debemos buscar el amar a nuestro Señor, el amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, para que Él pueda morar dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Ya en el versículo 31, en Marcos, volviendo a Marcos 12, Él ya le contesta el segundo mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, si nos vamos al Antiguo Testamento, este mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, desde el Antiguo Testamento, Él ya se lo estaba diciendo a su pueblo Israel. Lo vemos en Levíticos 19. Entonces nos vamos a Levíticos 19, versículos 17, 18. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. En el versículo 18 nos dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aquí prácticamente nos está diciendo que nosotros no debemos por qué odiar a nuestros hermanos, no debemos por qué aborrecerlos, no debemos tampoco entrar en pleitos ni participar de ese pecado, de ese odio. También nos está informando, nos está diciendo, que debemos razonar. Razonar es hablar, solucionar los problemas con nuestros hermanos, por más difícil que sea. Sí, es difícil. Algo muy importante también que nos resalta en el versículo 18, en Levíticos 19, es que no te vengarás, ni guardarás rencor
a los hijos de tu pueblo. A nadie debemos guardarle rencor, porque si guardamos rencor nos estamos contaminando desde adentro. Y recuerden que la palabra lo dice, lo que contamina no es lo que entra de afuera para adentro, sino lo que sale directamente de nuestro corazón. La palabra también dice, lo que habita en tu corazón hablará tu boca. Entonces, des en cuenta que desde el Antiguo Testamento Dios ya le estaba diciendo a su pueblo Israel este segundo mandato, y este escriba, que siendo judío, que siendo intérprete y siendo que transcribía la misma ley, le preguntaba. Entonces, en el versículo 33, en Marcos 12, volviendo, el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Aquí podemos ver que uno realmente, el verdadero sacrificio, el verdadero holocausto que uno debe brindarle a nuestro Señor Jesucristo, no es ir corriendo donde un brujo, no es ir corriendo a rezar un montón de rosarios o rezos repetitivos, porque eso no funciona, ni tampoco buscar la mejor salida, ni tampoco incluso escuchar el consejo de un hombre, porque acuérdense que maldito es el hombre que confía en hombre. Todos somos seres humanos que cometemos errores, entonces el único que es perfecto, el único que nos puede dar el consejo, el único que nos puede dar la respuesta indicada es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para brindarle realmente un holocausto, un sacrificio, es un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón humillado ante Él. Asimismo, limpiarnos, arrepentirnos, humillarnos delante de Él y pedirle perdón por nuestros pecados. En Hechos 2, versículo 38, pues en Hechos 2, vamos aquí a Hechos 2, Hechos 2, versículo 28, perdón, Hechos 2, versículo 38, dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos que cuando hay arrepentimiento, cuando haya un bautismo en nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué? Para que haya perdón de pecados, para que haya limpieza, para que haya purificación, y asimismo podamos recibir el don de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. En Salmos 51, vamos allí a Salmos 51, versículo 17, que nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ahí está. Dese cuenta que el verdadero sacrificio, el verdadero holocausto es ese, el corazón. Nuestro Señor Jesucristo mira verdaderamente el corazón. Y si nosotros odiamos, si nosotros guardamos rencor a nuestro prójimo, ¿cómo estamos amando a nuestro Dios? Si tampoco nos amamos a nosotros mismos para amar realmente a nuestro prójimo, y de ahí amar a nuestro Señor Jesucristo, realmente cumpliendo estos dos grandes mandatos. También en Mateo 9, nos vamos allí a Mateo capítulo 9, versículos 12 al 13 nos dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí vuelve y nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo
que Él vino fue a los que estaban enfermos, no a los que estaban sanos, no a los que se creían realmente ya justificados por guardar la ley. Recordemos aquí que nuestro Señor Jesucristo vino a los pecadores, a lo que realmente se había perdido. Entonces, ¿para qué? Para que haya un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero desde nuestro corazón, desde nuestro interior. Ya en el versículo 34, en Marcos 12, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces, aquí Jesús le estaba diciendo al mismo judío, escriba, que conocía la ley, que conocía estos mandatos, que no estaba lejos del reino de Dios. ¿Por qué no estaba lejos del reino de Dios? Porque él reconocía que el verdadero mandato es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y asimismo amar a nuestro prójimo. Entonces, cuando nosotros, recuerden que la gran oración que nos enseñó nuestro Padre, que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ese reino celestial tiene que venir a nosotros, para nosotros poder asimismo estar cerca de ese reino. Entonces, amigos y amigas, yo les pregunto, ¿realmente ustedes están amando a su prójimo? ¿Realmente ustedes están amando a sus enemigos? ¿Realmente ustedes están amando a ustedes mismos de la mejor manera? Porque si ustedes no lo están haciendo, déjenme decirle que no están amando a Dios como debe ser. Se están engañando ustedes mismos. Nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Nosotros debemos amarnos a nosotros mismos de la mejor manera también. Pero asimismo, como nosotros nos amamos, debemos amar a aquellos que también nos ofenden, aquellos que son nuestros enemigos. No guardemos rencor en nuestros corazones, no guardemos odios, no guardemos envidias, no guardemos tantas cosas que nos contaminan. Es muy difícil, pero no imposible, porque para nuestro Señor Jesucristo nada es imposible. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos realmente y genuinamente de nuestros pecados y caminamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, podemos cumplir estos dos mandatos. Estos dos mandatos que el mismo Dios, por medio de Jehová, en el Antiguo Testamento, se lo hizo saber a su pueblo escogido, a Israel. Entonces, ¿por qué nosotros no amar a nuestro prójimo? ¿Por qué nosotros no amar a Dios de la manera como Él nos lo está mostrando? Yo les recomiendo una lectura muy a fondo de Mateo 25, del 31 al 46. En esta palabra ustedes comprenderán la gran misericordia que nosotros debemos tener con nuestros prójimos, incluso con nosotros mismos. Ahí podremos entender realmente de qué manera podemos nosotros amar a nuestro prójimo para llegar a amar correctamente y con todas las fuerzas, con todo nuestro corazón, con todos nuestros pensamientos, a nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera, es la tarea que yo les dejo. Léanse Mateo capítulo 25 del versículo 31 al 46. Amigos y amigas, muchísimas gracias por estar conectados, por estar pendientes. Yo les quiero agradecer su permanencia, yo les quiero agradecer el escuchar la palabra. Yo esto no lo hago por simplemente hacerme conocer a mí mismo, no. Yo lo hago es para darle gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos da la proporción. Él es el único que nos brinda de su palabra, de su amor, de su misericordia. Nosotros simplemente lo que debemos hacer es dejarnos utilizar por Él, dejarnos ser ese barro para que Él, siendo alfarero, nos moldee y nos transforme de la mejor manera, toque nuestros corazones. Nosotros debemos arrepentirnos realmente de corazón
para estar limpios delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo, y estar en constancia con Él, en constante relación. ¿Para qué? Para saber amar correctamente a nuestro prójimo, para saber amar correctamente a nuestro gran Dios y cumplir estos dos grandes mandatos. Entonces, si aquí estamos hablando de dos grandes mandamientos, recuerden, son 10 mandamientos, estamos hablando de dos mandamientos no más. Entonces, si realmente nosotros queremos entrar al reino de Dios, entrar a esa gran vida eterna, amigos y amigas, la mejor manera es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amar correctamente a nuestro Dios. ¿Cómo amas tú al Señor Jesús? Amigos y amigas, muchísimas gracias. Yo les quiero desear un buen fin de semana o un excelente inicio de semana. Recuerden, pueden conectarse a la Iglesia Filadelfia Piedras Vivas para el culto los domingos, las enseñanzas los días miércoles. El culto los domingos lo tenemos de 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, los miércoles a las 7 de la noche enseñanza, los viernes reunión de mujeres, y la idea es que ustedes continúen avanzando. Yo voy a dejarles en la descripción el enlace por si ustedes están interesados en ver más prédicas y aprender, conocer y acercarse a nuestro gran Señor Jesucristo. Amigos y amigas, muchas gracias. Que Dios nuestro Señor Jesucristo los guarde y les brinde de todo su amor, su misericordia, y les permita tener un grandioso día, semana y fin de semana. Chao.